Nunca imaginé que el día más silencioso de mi vida sería el funeral de mi esposo Ernesto. Después de 42 años de matrimonio, allí estaba yo, de pie junto a su ataúd, cuando mi celular vibró con un mensaje aterrador. Estoy vivo. No soy yo el que está en ese ataúd. Sentí que mi mundo se derrumbaba. Pero antes de continuar, asegúrate de que ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Mi nombre es Margarita Morales y tengo 66 años. Lo que estoy a punto de contar cambió mi vida para siempre. Hay historias que te rompen en 1000 pedazos y esta es la mía. El funeral de mi esposo, Ernesto, fue el día más silencioso de mi existencia. 42 años de matrimonio reducidos a un cuerpo en un ataúd demasiado simple para el hombre maravilloso que fue. Estaba de pie junto a su tumba, mis piernas apenas sosteniéndome, cuando sentí mi celular vibrar en el bolsillo de mi único vestido negro. Con manos temblorosas, abrí el mensaje de un número desconocido. Las palabras que leí me helaron la sangre. Estoy vivo. No soy yo el que está en ese ataúd. Mi corazón se disparó. ¿Era una broma cruel? ¿Algún error? Mis dedos temblorosos teclearon. No puedo entender. ¿Dónde estás? La respuesta llegó de inmediato. No puedo decirlo. Me están vigilando. No confíes en nuestros hijos. Levanté la vista de la pantalla, mi mundo colapsando como un castillo de arena. Vi a Carlos y Enrique, mis propios hijos, parados al otro lado del ataúd con expresiones extrañamente tranquilas. Algo andaba mal. Sus lágrimas parecían forzadas, sus abrazos tan fríos como el viento que soplaba en ese cementerio. Recuerdo la primera vez que Ernesto me habló. Era un martes por la mañana soleado en San Juan del Río, nuestro pequeño pueblo mexicano. Yo caminaba hacia el mercado con mi vestido verde descolorido, llevando una cesta vacía que llenaría con lo poco que podía comprar para alimentar a mi madre enferma. Él salió de su pequeña tienda de bicicletas, con las manos manchadas de grasa, y me sonrió con una timidez que derritió mi corazón al instante. «Buenos días, Margarita», me dijo con voz suave. «¿Necesitas que le eche un vistazo a tu bicicleta?» Yo no tenía una bicicleta, pero inventé una excusa solo para poder hablar con él. Ese simple momento se transformó en encuentros bajo la gran higuera en la plaza, luego en promesas de amor eterno, y finalmente en una boda modesta llena de esperanza. Los primeros años fueron difíciles. Vivíamos en una casa de 2 habitaciones con techo de lámina que goteaba cuando llovía. Ernesto trabajaba de sol a sol en su taller, y yo cosía ropa para las mujeres del pueblo. Cuando nació Carlos, sentí una felicidad que creí imposible. Era un bebé perfecto con los ojos grandes de su padre. 2 años después, llegó Enrique, igualmente hermoso. Los crié con todo el amor del mundo, sacrificando mis propias necesidades por las de ellos. Ernesto era un padre maravilloso. Los llevaba a pescar en el río los domingos, les enseñaba a arreglar cosas con las manos y les contaba historias antes de dormir. Éramos una familia unida, o eso creía yo. Con el paso de los años, las cosas comenzaron a cambiar. Carlos, el mayor, siempre fue ambicioso. Desde joven, cuestionaba por qué vivíamos tan modestamente, por qué no teníamos un carro como otras familias. Enrique lo seguía en todo, como siempre hacía. Cuando Carlos cumplió 18 años, Ernesto le ofreció un trabajo en el taller, pero él lo rechazó con desprecio. «No quiero ensuciarme las manos como tú, papá. Voy a ser alguien importante». Esas palabras lastimaron a Ernesto profundamente. Lo veía por las noches en el porche, mirando las estrellas con una tristeza que intentaba esconder de mí. Su hijo había rechazado no solo su trabajo, sino toda su forma de vida. Los años pasaron y Carlos logró hacerse de un nombre en el mundo de los negocios inmobiliarios en la Ciudad de México. Enrique lo siguió poco después. Ambos comenzaron a ganar dinero, mucho más del que Ernesto y yo jamás vimos. Al principio, yo estaba orgullosa. Mis hijos habían escapado de la pobreza.
Pero poco a poco, esa alegría se transformó en tristeza. Las visitas se hicieron menos frecuentes, las llamadas telefónicas más cortas. Cuando venían, llegaban en carros caros, vistiendo trajes elegantes, hablando de inversiones y propiedades. Miraban nuestra humilde casa con una extraña mezcla de lástima y vergüenza. «Mamá», me dijo Carlos durante una visita, «deberían mudarse a un lugar mejor. Esta casa se está cayendo a pedazos». Tenía razón, pero esa casa guardaba todas nuestras memorias. Fue allí donde criamos a nuestros hijos, donde compartimos miles de comidas, donde envejecimos juntos. No era lujosa, pero era nuestro hogar. Ernesto, siempre sabio, me decía: «Margarita, el dinero cambió a nuestros hijos. Ya no somos suficientes para ellos». Yo me resistía a creerlo. Seguía justificando sus ausencias, sus llamadas breves, sus promesas rotas. «Están ocupados construyendo sus vidas», me decía a mí misma. «Algún día volverán a ser los niños amorosos que criamos». Pero en mi corazón sabía que Ernesto tenía razón. Perdimos a nuestros hijos mucho antes de perder a mi esposo, solo que no sabía hasta qué punto se habían convertido en extraños para nosotros. El cambio más drástico vino cuando Carlos se casó con Jazmín Fuentes, una mujer de la ciudad que nunca ocultó su desdén por nuestro estilo de vida simple. La primera vez que la trajo a casa, llegó con tacones altos que se hundían en la tierra de nuestro porche y un elegante vestido rojo que parecía más caro que todo lo que yo había tenido. «Mucho gusto», me dijo con una sonrisa forzada, extendiendo solo las puntas de sus dedos para saludarme. Sus ojos recorrieron nuestro humilde hogar con una expresión que me hizo sentir pequeña. Durante la cena, apenas tocó la comida que yo había preparado con tanto amor. Carlos parecía nervioso, disculpándose constantemente por cosas que nunca antes lo habían avergonzado. «La próxima vez los llevaremos a un restaurante», le susurró a Jazmín, pensando que yo no podía escuchar. Pero yo escuché, y cada palabra me perforó el corazón como un cuchillo. Enrique se mantuvo soltero, pero adoptó la misma actitud distante de su hermano. Sus visitas se limitaban a ocasiones especiales, e incluso así siempre parecía apurado por irse, constantemente en el celular cerrando negocios. Los domingos en familia se convirtieron en un recuerdo distante. Las Navidades se volvieron frías y formales. Mis hijos traían regalos caros que no necesitábamos. Se quedaban por unas horas y luego se marchaban con evidente alivio. Ernesto y yo envejecimos solos, consolándonos el uno al otro. Él continuó trabajando en su taller, aunque sus manos ya no tenían la misma fuerza. Yo seguía con mis costuras, pero mis ojos ya no eran los mismos. Vivíamos con nuestra pequeña renta, orgullosos de no pedirle nada a nuestros exitosos hijos. ¿Sabes cuál es la parte más triste, Margarita?, me dijo Ernesto una noche mientras tomábamos café en el porche. No es que tengan dinero, es que el dinero los hizo creer que ya no somos importantes. Las cosas empeoraron cuando Carlos compró una casa de $200,000 en un barrio exclusivo en la Ciudad de México. Enrique siguió su ejemplo, invirtiendo en un condominio de lujo que costó $150,000. De repente, nuestros hijos poseían fortunas que no podíamos ni imaginar. «Deberían vender esta casa y mudarse a una comunidad de jubilados», sugirió Jazmín durante una visita. «Hay lugares muy agradables para gente de su edad». La palabra comunidad me golpeó como una cachetada. ¿Una comunidad de jubilados? Después de 40 años construyendo nuestro hogar, ¿querían mandarnos a un asilo? «No necesitamos un asilo», respondió Ernesto con dignidad. «Estamos bien aquí en nuestra casa». Pero vi la expresión en los rostros de Carlos y Enrique. Apoyaban la idea de Jazmín. Para ellos éramos una carga, un problema que debía resolverse de la manera más conveniente. Fue entonces cuando las sugerencias más directas comenzaron. Carlos llegó un día con papeles en la mano, documentos que había preparado sin consultarnos. «Papá, mamá», dijo con esa sonrisa falsa que había perfeccionado. «He estado pensando en su futuro.
Esta casa vale a lo sumo $1,000. Si la venden, puedo agregar algo de dinero para que se muden a un lugar mejor. Para nosotros, no había un lugar mejor que el hogar donde fuimos felices por décadas. Pero Carlos no lo entendía. Para él, todo se reducía a valores monetarios. Además, continuó, creo que papá debería jubilarse del taller. Ya tiene 70 años. Es hora de descansar. Ernesto lo miró con infinita tristeza. Hijo, trabajar no es una carga para mí. Es lo que me mantiene vivo, lo que le da sentido a mis días. Pero podrías lastimarte, insistió Enrique. A tu edad, un accidente sería muy peligroso. Sus palabras sonaban cariñosas, pero yo sentía algo más detrás de ellas, una impaciencia, una urgencia que no podía entender del todo. Los meses siguientes fueron tensos. Mis hijos aumentaron la presión para que vendiéramos la casa. Trajeron a agentes de bienes raíces sin avisarnos. Valuaron la propiedad sin nuestro permiso. Durante una cena particularmente incómoda, Carlos nos dijo: Jazmín y yo hemos decidido tener hijos pronto. Vamos a necesitar ayuda con los gastos. Si ustedes venden la casa y se mudan a un lugar más pequeño, ese dinero podría ser una herencia adelantada. ¿Una herencia adelantada? Estaba pidiendo nuestra herencia mientras aún estábamos vivos. La audacia de la petición me dejó sin palabras. Ernesto se mantuvo tranquilo, pero vi su mandíbula tensarse. Hijo, cuando tu madre y yo muramos, todo lo que tenemos será de ustedes, pero mientras estemos vivos, nuestras decisiones son nuestras. No seas terco, interrumpió Enrique con una aspereza que nunca le había visto antes. Ya están viejos, no pueden seguir viviendo en el pasado. Esa noche, después de que se marcharon, Ernesto y yo hablamos hasta el amanecer. Por primera vez en nuestro matrimonio, discutimos la posibilidad de que nuestros hijos no fueran las personas que creíamos haber criado. Algo anda mal, Margarita, dijo mi esposo con una preocupación que nunca había visto en sus ojos. Esto no es solo ambición o impaciencia. Hay algo más oscuro detrás de toda esta presión. No tenía idea de cuán profundamente correctas eran sus palabras. La última conversación normal que tuve con Carlos fue 3 semanas antes de la muerte de Ernesto. Vino solo, sin Jazmín, y parecía más serio de lo normal. «Mamá», me dijo, sentado a la mesa de la cocina donde tantas veces había desayunado de niño, «quiero que sepas que, pase lo que pase, Enrique y yo siempre cuidaremos de ti». Sus palabras me tranquilizaron en ese momento, pero ahora, recordándolas al lado de la tumba de Ernesto, me daban escalofríos. ¿Por qué dijo «pase lo que pase»? ¿Qué sabía él que yo no sabía? El accidente que lo cambió todo sucedió un martes por la mañana. Ernesto había salido temprano para el taller, como lo hacía todos los días desde hacía más de 40 años. Yo estaba en la cocina, preparando su almuerzo favorito, cuando el teléfono sonó con una urgencia que me causó escalofríos. «¿Señora Morales?», preguntó una voz desconocida. «Le llamo del Hospital Memorial. Su esposo sufrió un accidente grave». «Tiene que venir de inmediato». Las palabras se mezclaron en mi mente. El mundo se detuvo. Mis piernas se sintieron como gelatina y tuve que agarrarme del marco de la puerta para no caerme. Mi vecina, Dolores, me llevó al hospital porque yo temblaba tanto que apenas podía sostener las llaves. Durante el camino, mi mente se negaba a procesar lo que estaba sucediendo. Ernesto era cuidadoso, meticuloso en su trabajo. ¿Cómo pudo haber pasado esto? Cuando llegamos, Carlos y Enrique ya estaban allí. Eso me sorprendió, porque nadie les había notificado aún, al menos no yo. Pero en mi desesperación no presté atención a ese detalle. «Mamá», dijo Carlos abrazándome, «papá está mal. Los médicos dicen que una de las máquinas del taller explotó. Tiene quemaduras graves y una lesión cerebral traumática». Los ojos de Enrique estaban rojos, pero algo en su expresión parecía extraño. Parecía más nervioso que triste, como alguien esperando noticias importantes en lugar de alguien sufriendo por su padre. Cuando entré en esa sala de terapia intensiva, mi corazón se hundió.
Ernesto estaba conectado a una docena de máquinas, con vendajes cubriendo la mayor parte de su rostro y brazos. Apenas lo reconocí. Su respiración era dificultosa, mantenida por máquinas que pitaban constantemente. Me acerqué a su cama y tomé su mano, la única parte de su cuerpo que parecía intacta. Ernesto, mi amor, estoy aquí. Todo va a estar bien. Te vas a recuperar como siempre lo haces. Por un momento sentí un leve apretón en mi mano. Sus ojos se movieron detrás de los párpados cerrados. Estaba luchando. Mi guerrero estaba luchando para regresar a mí. Los siguientes 3 días fueron los más largos de mi vida. Prácticamente viví en el hospital, durmiendo en las incómodas sillas de la sala de espera. Carlos y Enrique se turnaban para acompañarme, pero siempre parecían más interesados en hablar con los médicos que en consolar a su padre. Escuché conversaciones fragmentadas que no entendí del todo en ese momento. Enrique preguntando sobre el seguro de salud, sobre el costo del tratamiento. Carlos en el teléfono hablando sobre pólizas de seguro de vida y beneficiarios. «Mamá», me dijo Carlos en el segundo día, «revisamos el seguro de papá. Tiene una póliza de $50,000. También hay una póliza de accidentes de trabajo que puede cubrir hasta $75,000 más». ¿Por qué hablaba de dinero cuando Ernesto aún luchaba por su vida? ¿Por qué se preocupaba por el seguro en lugar de la recuperación de su padre? «No me importa el dinero», respondí bruscamente. «Solo quiero que tu padre se recupere». «Claro, mamá», dijo, pero vi algo en sus ojos que no me gustó. Una frialdad, como si estuviera calculando mientras su padre moría. En el tercer día, los médicos nos dieron la noticia más devastadora de mi vida. El doctor Pérez nos reunió en una pequeña oficina. «Señora Morales, la condición de su esposo es crítica. Las quemaduras se han infectado y el traumatismo craneal es más grave de lo que pensábamos inicialmente. Necesitamos ser realistas sobre sus posibilidades». «¿Qué significa eso?», pregunté, aunque mi corazón ya sabía la respuesta. «Significa que necesitamos prepararnos para lo peor. Su esposo está en un coma inducido. Podríamos mantenerlo vivo indefinidamente, pero la calidad de vida es altamente improbable que recupere la conciencia». Mi mundo se derrumbó. 42 años de matrimonio, una vida entera construida juntos. Y ahora me decían que todo se estaba desvaneciendo como humo. «Queremos intentarlo todo», dije entre sollozos. «No importa el costo, no importa cuánto tiempo tome». Pero Carlos intercambió una mirada con Enrique que me dejó profundamente perturbada. «Mamá», dijo Carlos con una voz que intentaba sonar comprensiva, «tenemos que ser prácticos. Papá no querría vivir así. Siempre dijo que nunca quiso ser una carga para nadie». «¿Una carga?», exploté con una furia que no sabía que tenía. «Él es su padre, no es una carga. Es el hombre que los crió, que trabajó toda su vida para darles lo mejor que pudo». «Lo sabemos, mamá», intervino Enrique, «pero también tenemos que pensar en ti. Las cuentas médicas serán enormes. Pueden acabar con todos tus ahorros». De nuevo, dinero, siempre dinero. Mi esposo se estaba muriendo y ellos calculaban costos. Esa noche, sola en la habitación del hospital, tomé la mano de Ernesto y le hablé como si pudiera oírme. «Mi amor, no sé qué hacer. Los médicos dicen que no hay esperanza, pero no puedo dejarte ir. No puedo imaginar mi vida sin ti». Fue entonces cuando algo sucedió que aún me da escalofríos. Sus dedos se movieron levemente, apretando los míos con una fuerza casi imperceptible. Sus labios se movieron como si intentara decir algo, pero ningún sonido salió. Llamé a las enfermeras, desesperada. «Está reaccionando, está tratando de hablar». Pero cuando llegaron, Ernesto había vuelto a su estado anterior. La enfermera verificó los monitores y sacudió la cabeza. «A veces hay espasmos musculares involuntarios, señora. No significa que esté consciente». Pero yo sabía lo que había sentido. Ernesto había intentado comunicarse conmigo. Había luchado para decirme algo importante. 2 días después, en las primeras horas de la mañana,
Las alarmas de la máquina sonaron. Las luces parpadearon. Las enfermeras corrieron a la habitación de Ernesto. Yo estaba dormitando en el pasillo cuando el ruido me despertó. «¡No, no, no!», grité, corriendo hacia la habitación. Los médicos trabajaron durante 40 minutos intentando resucitarlo, pero fue inútil. A las 4:37 de la mañana, Ernesto fue declarado oficialmente muerto. El dolor que sentí en ese momento era físico, como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. Me derrumbé al lado de su cama, abrazando su cuerpo aún caliente, negándome a aceptar que se había ido para siempre. Carlos y Enrique llegaron al hospital 1 hora después de la muerte de su padre. Parecían preparados, como si hubieran estado esperando la llamada. Trajeron papeles, documentos y números de teléfono de funerarias. «Ya hablamos con la funeraria de San Juan del Río», me dijo Carlos mientras yo aún lloraba inconsolablemente. «Pueden recoger el cuerpo esta mañana». «También nos pusimos en contacto con el seguro», agregó Enrique. «El proceso de reclamación ya está en marcha». ¿Cómo podían ser tan eficientes, tan organizados, tan fríos apenas 1 hora después de perder a su padre? Algo andaba mal. Pero mi luto era tan intenso que no podía pensar con claridad. El funeral se programó para el lunes siguiente. Carlos se encargó de todos los arreglos sin realmente consultarme. Eligió el ataúd más simple, el servicio más corto, como si quisiera terminar con todo lo más rápido posible. «Es lo que papá hubiera querido», dijo cuando me quejé de no haber sido incluida en las decisiones. Algo simple, sin alardes. Pero Ernesto merecía algo mejor que esa prisa indecente por enterrarlo y olvidarlo. El día del funeral llegó, nublado y frío, como si el propio cielo estuviera llorando por Ernesto. Me puse mi único vestido negro, el mismo que usé en el funeral de mi madre años atrás. Mis manos temblaban tanto que Dolores tuvo que ayudarme a abotonar los pequeños botones en la espalda. «Sé fuerte, Margarita», mi querida amiga susurró mientras peinaba cuidadosamente mi cabello. «A Ernesto le gustaría verte fuerte». Pero no me sentía fuerte. Me sentía vacía como una concha sin alma. 42 años de matrimonio no se pueden enterrar tan fácilmente. Cada objeto en la casa me recordaba a él. Su taza de café en la mesa, sus herramientas en el porche, su almohada que aún conservaba su olor. Cuando llegamos al cementerio, me sorprendió lo poca gente que asistió. Esperaba ver a más colegas de trabajo de Ernesto, más vecinos, más conocidos, pero éramos solo Carlos, Enrique, Jazmín, Dolores, yo y el pastor. «¿Dónde están los muchachos del taller?», le pregunté a Carlos. «No queríamos molestar a nadie», respondió rápidamente. Papá era una persona reservada. Hubiera preferido algo íntimo. Pero eso no era cierto. Ernesto amaba a su comunidad. Se preocupaba por sus vecinos. Él habría querido que vinieran a despedirse. ¿Por qué Carlos había decidido hacerlo todo tan secreto, tan apresurado? Durante el servicio, observé a mis hijos con un extraño desapego emocional. Carlos mantenía una expresión solemne apropiada para la ocasión, pero sus ojos constantemente se desviaban al reloj. Enrique parecía inquieto, como si tuviera cosas más importantes que hacer. Jazmín discretamente revisaba su celular detrás de su velo negro. Así fue como se despidieron de su padre, con impaciencia y distracciones. Cuando llegó la hora de echar tierra sobre el ataúd, mis piernas se negaron a sostenerme. Dolores tuvo que apoyarme mientras yo sollozaba incontrolablemente. El sonido de la tierra golpeando la madera fue final, concluyente, sin esperanza. Fue en ese preciso momento, parada al lado de la tumba, que mi celular vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. «Estoy vivo. No soy yo el que está en ese ataúd». Mi corazón se detuvo. Las letras danzaban frente a mí como si estuviera alucinando. ¿Me estaba volviendo loca de luto? Con manos temblorosas, respondí. «¿Quién eres?». La respuesta llegó de inmediato. «No puedo decirlo. Me están vigilando.
No confíes en nuestros hijos. El celular se cayó de mis manos como si estuviera quemando. Dolores se agachó para recogerlo, pero la detuve abruptamente. No podía dejar que nadie más viera esos mensajes. No hasta que entendiera lo que estaba pasando. ¿Estás bien, mamá?, preguntó Carlos, acercándose con una expresión preocupada. Lo miré, tratando de encontrar alguna pista en su rostro. Sus ojos parecían sinceros, pero ahora cada gesto, cada palabra, cada expresión parecía sospechosa. Estoy bien, mentí, guardando el celular en mi bolso. Solo necesito ir a casa. En el camino de regreso, no podía quitarme esos mensajes de la cabeza. ¿Era posible que alguien estuviera haciendo una broma cruel en el peor momento de mi vida? ¿O había realmente la posibilidad de que Ernesto estuviera vivo? Pero si estaba vivo, ¿a quién habíamos enterrado? Esa noche, sola en mi casa que ahora parecía una tumba, revisé cada detalle de los últimos días. El accidente de Ernesto había sido extraño desde el principio. Según Carlos, una máquina había explotado en el taller, pero Ernesto conocía cada tornillo de ese lugar. Era meticuloso con el mantenimiento, obsesivo con la seguridad. Además, ¿cómo llegaron mis hijos al hospital tan rápidamente si nadie les había notificado? El hospital me llamó a mí primero. Yo era el contacto de emergencia. ¿Cómo se enteraron del accidente antes que yo? Y luego estaba el dinero. Desde el primer día, Carlos y Enrique habían hablado sobre pólizas de seguro y beneficiarios como si hubieran estado esperando este momento, preparándose para él. Decidí revisar los papeles de Ernesto. En su viejo escritorio de madera, él guardaba todos los documentos importantes en una caja de metal. Encontré la póliza de seguro de vida de $50,000 que Carlos había mencionado, pero había algo que no recordaba. La póliza había sido actualizada solo 6 meses antes, aumentando la cobertura de $5,000 a $50,000. ¿Por qué Ernesto había aumentado su seguro de vida? Nunca me había mencionado este cambio, y más importante, ¿quién había sugerido que lo hiciera? Seguí buscando y encontré algo aún más perturbador. Una póliza de seguro de accidentes de trabajo que yo no conocía, comprada solo 2 meses antes de su muerte. $75,000 en caso de muerte accidental en el trabajo. Una fortuna para una familia como la nuestra, pero también una fortuna lo suficientemente tentadora para alguien sin escrúpulos. Mi celular vibró de nuevo. Otro mensaje del mismo número desconocido. Revisa la cuenta bancaria. Ve quién ha estado moviendo dinero. Esta vez no dudé. Esta persona, quienquiera que fuera, sabía demasiado para ser un bromista. Sabía sobre el seguro. Sabía sobre mis hijos. Sabía detalles que solo alguien muy cercano a nosotros podía saber. Al día siguiente, fui al banco donde Ernesto y yo teníamos nuestra cuenta desde hacía 30 años. La señora Juárez, la gerente que nos conocía desde hacía años, me saludó con sinceras condolencias. Margarita, lo siento mucho por Ernesto. Él era un buen hombre. Gracias, señora Juárez. He venido a revisar nuestras cuentas. Necesito entender nuestra situación financiera. Ella me mostró los estados de cuenta de los últimos 6 meses. Lo que vi me heló. En los últimos 3 meses se habían hecho grandes retiros de nuestra cuenta de ahorros. $1,000 en enero, $3,000 en febrero, $4,000 en marzo. Dinero que yo no sabía que se había movido. ¿Quién autorizó estos retiros?, pregunté, con la voz temblorosa. Su esposo vino personalmente, explicó la señora Juárez. Dijo que necesitaba el dinero para reparaciones en el taller, pero yo me encargaba de las cuentas de la casa. Sabía exactamente cuánto dinero teníamos y en qué lo gastábamos. Ernesto nunca había mencionado reparaciones costosas en el taller. ¿Tiene las firmas de esos retiros?, pregunté. Ella me mostró los recibos. En efecto, parecía la firma de Ernesto, pero algo en la caligrafía parecía extraño. Era demasiado temblorosa, demasiado incierta para su letra generalmente firme y clara. «Señora Juárez», pregunté con el corazón acelerado, ¿vino solo a hacer estos retiros o había alguien con él? Pensó por un momento.
Ahora que lo menciona, creo que vino con uno de sus hijos 1 o 2 veces. Carlos, creo. Dijo que estaba ayudando a su padre con el papeleo porque a Ernesto le costaba leer documentos sin sus anteojos. Carlos, mi hijo, había estado involucrado en retiros de dinero que yo desconocía, usando los ojos cansados de su padre como excusa. Pero Ernesto veía perfectamente bien con sus anteojos, que nunca se quitaba durante el día. Esa tarde, mientras miraba los recibos del banco una y otra vez, recibí otro mensaje. El seguro fue idea de ellos. Convencieron a Ernesto de que necesitaba más protección para ti. Fue una trampa. Ya no podía negar la evidencia que se acumulaba. Las pólizas de seguro misteriosamente aumentadas, los retiros de dinero no autorizados, la presencia de Carlos en transacciones que yo desconocía, su sospechosa eficiencia en organizar el funeral, su frialdad durante la agonía de su padre. Pero la pregunta que me aterrorizaba era si realmente habían planeado la muerte de Ernesto, cómo lo hicieron y quién me estaba enviando estos mensajes. Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla de duda y sospecha. Cada sonrisa de Carlos, cada abrazo de Enrique, cada palabra de condolencia parecía una máscara que escondía algo siniestro, pero necesitaba más pruebas antes de aceptar una verdad tan horrible. Mi celular continuó recibiendo mensajes del número misterioso. Ve al taller de Ernesto. Busca en su escritorio. Hay cosas que no has visto. Decidí ir al taller por primera vez desde el accidente. Carlos había dicho que una máquina había explotado, pero cuando llegué allí encontré algo completamente diferente de lo que esperaba. El taller estaba extrañamente limpio, demasiado limpio para haber sido el escenario de una explosión. No había marcas de quemaduras en las paredes, ni escombros, ni señales de la destrucción que un accidente tan grave debería haber causado. ¿Dónde está la máquina que explotó?, pregunté en voz alta, examinando el lugar. Cada máquina estaba en su lugar, funcionando perfectamente. La soldadora, el compresor, la sierra eléctrica, todos intactos. Entonces, ¿cuál había sido la causa del accidente? En el escritorio de Ernesto encontré algo que me dio escalofríos. Una nota escrita con su letra fechada 3 días antes de su muerte. Carlos insiste en que necesito más seguro. Dice que es para Margarita, pero algo no me parece bien. No confío en sus intenciones. Debajo de esa nota había otra. Enrique me trajo papeles para firmar. Dice que es para modernizar el taller, pero no entiendo de qué se trata. ¿Por qué tanta prisa? Mi esposo había sospechado. Había intuido las malas intenciones de nuestros hijos, pero murió antes de que pudiera decírmelo. Seguí buscando y encontré un sobre sellado con mi nombre. Lo abrí con manos temblorosas. Era una carta de Ernesto. Mi querida Margarita, si estás leyendo esto, significa que algo me ha pasado. En los últimos meses he notado cambios extraños en Carlos y Enrique. Están muy interesados en nuestro dinero, en el seguro, en que vendamos la casa. Jazmín está ejerciendo mucha presión sobre ellos. Ayer, Carlos me dijo que debería preocuparme más por mi seguridad, porque a mi edad, cualquier accidente podría ser fatal. No sé por qué, pero esas palabras sonaron como una amenaza. Te amo, Margarita. Si algo me sucede, no confíes ciegamente en nadie, ni siquiera en nuestros hijos. La carta se cayó de mis manos. Ernesto había presentido su propia muerte. Había visto las señales que yo, ciega por el amor materno, había ignorado. Esa noche, Carlos vino a visitarme. Llegó con una botella de vino y una sonrisa que ahora parecía completamente falsa. «Mamá, he estado pensando en tu futuro», dijo, sirviéndose un vaso sin preguntar si yo quería. «El dinero del seguro ya está en proceso. Serán 125,000. «¿Cómo sabes la cantidad exacta?», pregunté, fingiendo inocencia. «Bueno, yo ayudé a papá con el papeleo del seguro. Quería asegurarse de que tendrías suficiente dinero para vivir cómodamente». Una mentira. Ernesto nunca quiso aumentar el seguro. Según su propia nota, había sido presionado por Carlos. «¿Y qué crees que debería hacer con ese dinero?», pregunté,
observando cuidadosamente su reacción. Sus ojos se iluminaron con un brillo que me dio escalofríos. Podrías comprar una casa más pequeña y acogedora, o mejor aún, mudarte a una comunidad de jubilados agradable, donde tendrías compañía y cuidados médicos. Enrique y yo podríamos manejar tu dinero para que rinda más. ¿Manejar mi dinero? La audacia. Solo queremos cuidarte, mamá. A tu edad es fácil ser engañada o tomar malas decisiones financieras. Nosotros sabemos de inversiones, de negocios. Podríamos triplicar esa cantidad en unos años. Déjame pensarlo, dije, tratando de ganar tiempo. Claro, respondió con su falsa dulzura. Pero no tardes mucho, por tu propio bien. Después de que se fue, me senté en la cocina, temblando de rabia y miedo. Mis propios hijos no solo asesinaron a su padre, sino que ahora planeaban robarme todo lo que me quedaba. Esa noche, mi celular vibró con un mensaje más largo que los otros. Margarita, soy Steven Ramírez, un detective privado. Ernesto me contrató 3 semanas antes de morir porque desconfiaba de Carlos y Enrique. Lo envenenaron con metanol mezclado en su café de la mañana. Tengo evidencia de audio de sus conversaciones, planeándolo todo. Mañana, a las 3 de la tarde, ve al café de la esquina. Siéntate en la mesa del fondo. Estaré allí. Finalmente, sabría quién me estaba enviando esos mensajes y, más importante, tendría las pruebas necesarias para obtener justicia por la muerte de mi esposo. Pero también sabía que no tenía mucho tiempo. Carlos y Enrique habían revelado sus intenciones. Si no actuaba rápido, terminaría encerrada en un asilo mientras ellos gastaban el dinero que le costó la vida a Ernesto. La guerra había comenzado. Y aunque era una mujer de 66 años contra 2 hombres despiadados, tenía algo que ellos no tenían: la verdad. Y la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra la manera de salir a la luz. El día siguiente llegó cargado de nerviosismo y expectación. Me vestí con cuidado, eligiendo mi vestido morado más serio. A las 2:30 de la tarde, caminé hacia el café con pasos decididos, pero cautelosos. Cada sombra parecía sospechosa. Cada persona en la calle podría ser un espía enviado por mis hijos. El café estaba moderadamente lleno. Fui directamente a la mesa del fondo, como se me indicó. Pedí un té de manzanilla y esperé, con las manos temblando levemente sobre la mesa de madera desgastada. Exactamente a las 3 en punto, un hombre de 50 años se acercó a mi mesa. Era alto, de cabello canoso, con ojos inteligentes y una expresión seria, pero amable. Llevaba una carpeta marrón debajo del brazo. «¿Señora Morales?», preguntó en voz baja. Asentí, aún sin confiar en mi voz. «Soy Steven Ramírez». «Lamento su pérdida. Ernesto era un buen hombre». Se sentó y puso la carpeta sobre la mesa. «Antes de mostrarle lo que tengo, necesito que sepa que lo que está a punto de escuchar y ver será muy doloroso. ¿Está lista?». «Me he estado preparando desde que recibí su primer mensaje», respondí con una firmeza que no sabía que tenía. Steven abrió la carpeta y sacó una pequeña grabadora de voz. «Ernesto vino a verme hace un mes. Estaba preocupado por el comportamiento de sus hijos. Me contrató para investigarlos discretamente». Apretó el botón de reproducir. La voz de Ernesto, tan familiar y querida, llenó el pequeño espacio entre nosotros. «Steven, necesito que sepas que si algo me sucede, no será un accidente. Carlos y Enrique me han estado presionando para que aumente mi seguro de vida. Ayer, Carlos me trajo papeles. Dijo que era para proteger mejor a Margarita. Pero cuando los leí, me di cuenta de que también había cláusulas que los beneficiaban directamente. Mi corazón se aceleró. Escuchar la voz de Ernesto era como tenerlo de vuelta por unos minutos, pero sus palabras confirmaban mis peores sospechas. La grabación continuó. Enrique ha estado haciendo preguntas extrañas sobre mi rutina diaria. ¿Qué como para desayunar? ¿A qué hora salgo de casa? Si Margarita viene al taller conmigo. Dice que es por preocupación, pero algo en la forma en que pregunta me inquieta». Steven pausó la grabación.
Esta conversación fue 3 semanas antes de su muerte, pero tengo algo más reciente. Reprodujo otra grabación, esta vez con la voz de Carlos por teléfono. No, no podemos esperar más. El viejo está empezando a sospechar. Ayer me preguntó por qué estaba tan interesado en su seguro. Sí, ya tengo el metanol. Funciona perfectamente porque los síntomas se parecen a un ataque al corazón o un derrame cerebral. No, la madre no será un problema. Después de que papá muera, estará tan devastada que podemos hacer lo que queramos con ella. Las lágrimas comenzaron a rodar por mi rostro. Era la voz de mi hijo, de mi propio hijo, planeando fríamente el asesinato de su padre. Hay más, dijo Steven suavemente. Esta grabación es del día anterior a la muerte de Ernesto. Una nueva grabación comenzó. Esta vez era Enrique conversando con alguien. Todo listo. Mañana Carlos le pondrá el metanol al café de papá. Le dijimos que era un suplemento de vitamina especial que un médico recomendó. El idiota se lo beberá sin sospechar nada. Los síntomas comenzarán con mareos y confusión, luego pérdida de la visión, convulsiones, coma. Los médicos pensarán que es un derrame cerebral o un ataque al corazón. Cuando se den cuenta de que es envenenamiento, será demasiado tarde. Mi mundo se derrumbó por completo. No solo planearon el asesinato de Ernesto, sino que lo ejecutaron con una frialdad que me aterraba. ¿Cómo era posible que mis hijos, los bebés que amamanté, los niños que consolé en sus pesadillas, fueran capaces de algo tan monstruoso? ¿Cómo consiguió estas grabaciones?, pregunté entre sollozos. Ernesto me pidió que pusiera dispositivos de escucha en su casa, explicó Steven. Tenía miedo, pero no sabía exactamente de qué. Sacó una serie de fotografías de la carpeta. También tengo esto. Carlos comprando metanol en una ferretería a 30 minutos del pueblo. Pagó en efectivo y usó un nombre falso, pero tengo esto en video. Las fotografías mostraban claramente a Carlos saliendo de una tienda con una pequeña botella en las manos. La fecha en las fotos era 5 días antes de la muerte de Ernesto. Y esto, continuó Steven, mostrándome más documentos. Estos son los registros financieros de Carlos y Enrique de los últimos 6 meses. Han estado gastando mucho más dinero de lo que sus ingresos justifican. Carlos le debe $70,000 a un prestamista en la ciudad. Enrique tiene deudas de juego de $40,000. Todo comenzó a tener sentido. No fue solo la codicia lo que motivó el asesinato de Ernesto. Fue la desesperación financiera. Mis hijos estaban arruinados y vieron a su padre como una fuente de dinero fácil y rápido. ¿Por qué no fue a la policía inmediatamente después de la muerte de Ernesto?, pregunté. Porque Carlos y Enrique son muy astutos. Sobornaron al médico que atendió a Ernesto en el hospital para que cambiara el diagnóstico oficial. En lugar de envenenamiento, el certificado de defunción dice insuficiencia cardíaca debido a complicaciones de un accidente de trabajo. Sin esa evidencia médica, mis grabaciones podrían no haber sido suficientes para una condena. Pero ahora tenemos todas las evidencias juntas, dije, sintiendo una mezcla de dolor y determinación. Exacto. Y hay una cosa más que necesitas saber. Mi sangre se heló. ¿Qué? Sus hijos también planeaban matarla a usted. Steven reprodujo una última grabación con las voces de Carlos y Enrique juntos. Después de que tengamos el dinero del seguro de papá, también tenemos que deshacernos de mamá, dijo Carlos. No podemos arriesgarnos a que sospeche o a que alguien le meta ideas en la cabeza. ¿Cómo?, preguntó Enrique. Lo mismo que con papá. Pero esta vez podemos hacer que parezca un suicidio por depresión. Una viuda que no puede vivir sin su esposo. Nadie lo cuestionaría. Y con el dinero seríamos los únicos herederos. Todo sería nuestro. La casa, los ahorros, el dinero del seguro, casi $200,000 en total. La grabación se detuvo. Yo temblaba incontrolablemente. Mis hijos no solo asesinaron a su padre, sino que también planeaban asesinarme a mí, todo por dinero. Señora Morales, dijo Steven suavemente. Sé que esto es devastador,
Pero tenemos suficiente evidencia para hacer que paguen por lo que hicieron. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, secando mis lágrimas. Primero, necesitamos ir a la policía con todas estas evidencias. El sargento Moreno es un hombre honesto. No está involucrado en la corrupción. Segundo, tenemos que actuar rápido. Sus hijos están planeando que la declaren mentalmente incompetente mañana. ¿Cómo sabe eso? Intercepté una llamada telefónica esta mañana. Se están reuniendo con el juez Gómez a las 10 de la mañana para iniciar el proceso de incapacitación mental. Me levanté con una determinación que no había sentido en semanas. Entonces tenemos que actuar esta noche. Esa misma noche, Steven y yo fuimos directamente a la estación de policía. El sargento Moreno estaba en el turno de noche, lo cual era perfecto para nuestros propósitos. Cuando llegamos, le presenté todas las pruebas, las grabaciones de audio, las fotografías de Carlos comprando metanol, los documentos bancarios que mostraban los retiros no autorizados, los resultados médicos de Ernesto que probaban su perfecta salud, y finalmente, las conversaciones grabadas donde mis hijos confesaron tanto el asesinato de su padre como los planes para matarme. El sargento escuchó cada grabación con una expresión cada vez más seria. «Esto es monstruoso», murmuró cuando terminamos. «¿Estás segura de que quiere seguir adelante con esto? Una vez que arrestemos a sus hijos, no hay vuelta atrás». «Sargento», respondí con toda la dignidad que pude reunir. «Estos hombres asesinaron a mi esposo a sangre fría por dinero. Estaban planeando asesinarme también. Ya no son mis hijos. Son criminales que deben pagar por sus crímenes». 3 meses después, el juicio comenzó. La corte estaba abarrotada. Reporteros de varios periódicos regionales vinieron a cubrir lo que ya era conocido como el caso de los hijos asesinos. Las evidencias eran irrefutables. Las grabaciones no mentían. Los documentos bancarios no mentían. La evidencia forense del metanol en el cuerpo exhumado de Ernesto no mentía. Cuando fue mi turno de testificar, caminé hacia el estrado con las piernas temblorosas, pero la mente clara. «Señora Morales», me preguntó el fiscal, «¿puede decirnos cómo era su relación con sus hijos antes del asesinato de su esposo?» «Yo pensaba que tenía una buena relación con ellos», respondí, mirando directamente a Carlos y Enrique. «Los crié con amor, sacrifiqué todo por su bienestar. Su padre trabajó de sol a sol para darles lo mejor que podíamos. Nunca imaginé que el amor y el sacrificio se convertirían en la razón de su asesinato». El jurado deliberó por solo 6 horas. Cuando regresaron, el silencio en la sala era absoluto. Pude escuchar los latidos de mi propio corazón mientras el juez leía el veredicto. En el caso del Estado contra Carlos Morales y Enrique Morales por el cargo de asesinato en primer grado de Ernesto Morales, encontramos a los acusados culpables. Carlos se desplomó en su silla. Enrique permaneció rígido, mirando al frente sin expresión. En el cargo de conspiración para cometer asesinato contra Margarita Morales, encontramos a los acusados culpables. El juez procedió de inmediato a la sentencia. Carlos Morales y Enrique Morales, por el asesinato premeditado de su padre y la conspiración para asesinar a su madre, los sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por 30 años. Cuando escuché esas palabras, sentí un peso gigantesco salir de mis hombros. Justicia. Finalmente, había justicia para Ernesto. Hoy, 2 años después del juicio, vivo pacíficamente en mi pequeña casa. Convertí el taller de Ernesto en un jardín donde cultivo flores para llevar a su tumba todos los domingos. Steven se ha convertido en un amigo cercano, visitándome regularmente para asegurarse de que estoy bien. A veces los vecinos me preguntan si extraño a mis hijos. La respuesta es complicada. Extraño a los niños que eran, pero esos niños murieron mucho antes que Ernesto. Los hombres en los que se convirtieron no eran mis hijos. Eran extraños que compartían mi sangre, pero no mi corazón. He aprendido que la verdadera familia no se define por la sangre, sino por el amor, la lealtad y el respeto mutuo. Ernesto fue mi verdadera familia durante 42 años.
Los amigos que me apoyaron durante el juicio son mi familia ahora. La justicia no trajo a Ernesto de vuelta, pero me dio paz. Y en las noches tranquilas, cuando me siento en el porche donde tantas veces tomamos café juntos, juro que puedo sentir su presencia, orgulloso de mí por haber sido lo suficientemente fuerte para hacer lo correcto, incluso si eso significaba perder a mis hijos para siempre. 5 años después de ese terrible día en el cementerio, fundé la Fundación Ernesto Morales para víctimas de crímenes familiares, usando el dinero del seguro para ayudar a otras personas que han pasado por tragedias similares. Ninguna cantidad de dinero podría traer de vuelta a mi esposo, pero cada persona que ayudamos es una pequeña victoria contra la oscuridad que casi me consume. Como le dije a una joven que vino a buscar ayuda la semana pasada, la familia no es una excusa para el crimen. El amor con límites es el amor verdadero, y nunca, jamás, es demasiado tarde para buscar justicia, no importa quién sea el culpable. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en el próximo video que aparece en la pantalla, porque en él hay una historia de traición y giros como nunca antes has visto.